Ahí sí no sabría. Creo que se graba conforme está la Pero lista del la hablante. pregunta es, por ejemplo, ustedes ahí ven la pantalla completa mía. Sí, si nadie habla, se ve completo. Ya, listo, gracias. Bueno, entonces miren, hay dos cosas que recordar. Todas las fuerzas, todas las fuerzas, normalmente tienen que centrarse en el plano cartesiano. Entonces yo tengo mi eje de las y tengo mi eje de las X. Por lo tanto, una fuerza cualquiera que tiene un ángulo cualquiera, un ángulo, siempre ponen el teta, tendrá dos componentes. Tendrá su componente en X y su componente en Y. F sub Y y F sub X. Ahora, en algunas fórmulas o en algunos libros, la X también puede ser denominada Y o I. Y la Y puede ser denominada J. En algunos libros. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque voy a dejar subido hoy en la plataforma unos ejemplos de cómo calcular el trabajo. De manera que si a esta fuerza yo le pongo un peso, ahora voy a dibujar con el verde un peso, una caja de masa M, entonces esa caja de masa M que está sentada sobre el piso, tiene a su vez una fuerza que está ejerciendo el peso y es hacia abajo. El peso. Y conceptualmente sabemos que el peso es igual a la masa del elemento cualquiera por la gravedad. Este trabajo lo voy a representar con una W, pero cuidado, alguien va a confundir de W. Esta es una W de esta manera. Mientras que el peso es una W que tiene este tipo de denominación. Entonces, a este peso, de acuerdo con las leyes físicas, a toda acción le corresponde una reacción. Por lo tanto, hay una normal. Una normal M. Y para que este bloque en la vida real no salga volando o no se dispare en el eje X, va a haber una fricción o una fuerza de rozamiento. Entonces, si yo tengo mi fuerza F que está descompuesta en X y Y, la fuerza de rozamiento va a ubicarse en el lado opuesto, es decir, hacia acá. Y esto será esta fuerza de rozamiento que está dado por el mu, será esto, F esa es mi fuerza de rozamiento. Mi fuerza de rozamiento que está en función del mu. ¿Qué más está sucediendo? Cuando yo quiero evaluar todo este conjunto de fuerzas, debo de identificar cuáles de ellas están en el eje Y y cuáles de ellas están en el eje X. Usualmente todos los problemas van a conducirlo
a que usted desarrolle siempre una ecuación en que todo lo que está en el lado positivo deberá igualarlo a lo que esté en el lado negativo, según sus ejes, la sumatoria de fuerzas. Entonces, por ejemplo, en el eje de las X yo tengo que la normal más la fuerza en Y deben ser igual al peso. Esto es muy importante que se entienda, por favor. ¿Qué sucede con las X? La fuerza en X hay otro detalle importante. Puede suceder que el bloque esté bajo la influencia de la aceleración. Pero en todo caso, vamos a dejarlo simplemente. La fuerza en X tiene que estar igualada con esa FK, que es la fuerza de rozamiento. Hay autores que también colocan esta F y lo hacen así. F de mu. Es igual, es la fuerza de rozamiento. Y el mu es el coeficiente de rozamiento. Yo prefiero dejarlo ahí. Esta es la del rozamiento. Entonces, esto es fundamental casi en todos los problemas. Porque toda la parte positiva debe de ser igual o debe de compensarse con lo que está en el eje en la parte negativa. Y todo lo que corresponde igualito en el eje de las X, en la parte positiva, debe compensarse hacia la fuerza de rozamiento. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder movilizar este bloque de masa E. ¿Qué pasa con el trabajo? Ahora sí introducimos el trabajo como tal, esta W. Entonces, este trabajo va a ser igual a la fuerza por el coseno de alfa, perdón, por el coseno de teta, por la distancia recorrida. Voy a llamarle S. Este bloque se supone que viaja y recorre una distancia. Entonces, yo voy a tener la fuerza como tal por el coseno del ángulo teta por la distancia. Así se define el trabajo. ¿Qué es también el trabajo? El trabajo es una fuerza que se ejerce sobre un cuerpo y que actúa contra otra, de manera que impide el movimiento de dicho cuerpo. El trabajo se habla de que es una magnitud escalar. Entonces ahí usted define en la fórmula es igual, trabajo igual a la fuerza por el coseno de este ángulo por S. Alguien va a preguntar, y si yo tuviese del otro lado la fuerza y este ángulo, supongamos que haya una fuerza aquí. Voy a dejarlo aparte para no dañar este diagrama. Si yo tuviese esta situación, la que estoy acá indicando, entonces es el mismo ángulo. Y yo puedo aplicar directamente sin mayor problema y puedo descomponer mi Fx y mi Fy, tal como lo hemos venido trabajando en otras clases.
¿Cuáles son las unidades de trabajo? Entonces, las unidades de trabajo son los julios, un joule. Un joule, un joule es igual a newton por metro. Nuevamente, acuérdense, el tema de la física siempre va enlazado. Nosotros hace 2 clases atrás hablábamos de los sistemas MKS, hablábamos del sistema inglés, hablábamos del sistema TGS. Bueno, eso es la fuerza. Y la fuerza se definía como Newton. Ahora, la fuerza multiplicada por la distancia en metros va a ser igual a un joule. En el sistema MKS o en el sistema Newton metro, también hay una DINA. Ese es en el sistema o está asociado al sistema CGS que vimos primero. Entonces, una DINA, una D, ¿a qué es igual? Acuérdense que nosotros decíamos que el sistema CGS estaba dado ¿en qué? En centímetros, en gramos y metros, ¿verdad? Entonces, la DINA trabaja con el sistema CGS. El sistema CGS le menciona los centímetros, Los gramos y los segundos, por eso es que sí, son las iniciales. pero acuérdense que el Newton estaba definido por... Hay también otro valor de obtener las dinas. Un newton es igual a 10 a las 5 dinas. Un newton es igual a las 10 a las 5 dinas. 10 a las 5 dinas. Hay autores también que le mencionan los ergios. Los ergios o las dinas son iguales, una dina o un ergio. O un ergio. ¿Qué más hay que recordar? Los famosos kilopondímetros o los KP que veíamos hace unas clases anteriores. Entonces, un joule es igual a 0.102 kilopondímetros. Ahí logran ver, ¿no? Ya, entonces esta equivalencia es muy importante. Ahí faltan los ergios. Un joule es igual a 10 a las 7 ergios. Un joule es 10 a las 7 ergios. Hay otro concepto también muy importante, la energía. Entonces, la energía normalmente está dado en julios y en ergios. Entonces, la energía de un cuerpo es la capacidad que posee para realizar el trabajo. Y por supuesto, para cambiar algún tipo de posición que desee.
Entonces la energía potencial, voy a borrar, por favor, ¿se anotaron ya las equivalencias de las unidades? Confirmen, por favor, ¿se han anotado las equivalencias? Ya. Sí. Sí, master. Entonces la energía potencial, EP, es igual a masa por gravedad y por altura. Nuevamente, si esta EP, que también está dado en joules, y también está dado en, según el sistema CGS, en ergios, la masa está dado en kilogramos. La gravedad está dado en metros sobre segundo cuadrado, 9.8. Y la altura en metros. Entonces, esta EP en julios está dado, según el sistema MKS, en kilogramos, en metros sobre segundo cuadrado, por metro. Mientras que en ergios, según el sistema CGS, está dado en gramos, está dado en centímetros sobre segundo cuadrado, la gravedad, y está dado en centímetros. Estos son los ergios y la energía potencial. Ahora, muy importante, la energía potencial está asociada a la altura. Es decir, si este cuerpo, por algún motivo, yo lo he lanzado casa abajo o lo he subido una determinada altura, ahí yo puedo calcular la energía potencial. Porque nuevamente es la capacidad de realizar un trabajo. Por efectos de cambios de posiciones. Y esos cambios de posiciones pueden ser tanto en el eje Y, que es la altura, como en el eje X, que a eso le vamos a definir como energía cinética. Entonces, la energía cinética está definida, en cambio, por un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Voy a borrar estas unidades. Yo le sugiero que usted se arme una especie de formulario en el cual usted anote las unidades para los sistemas MKS, las unidades para el sistema CGS y qué cosa le corresponde a cada sistema, ¿no? Porque como ustedes están viendo, partimos del concepto de fuerza para nosotros encontrar el trabajo. Y antes de partir del concepto de fuerzas, tengo que yo entender que la fuerza o cualquier vector puede tener componentes en X o en Y, exceptuando el caso de aquellas fuerzas o aquellos vectores que se ejercen en el mismo eje. Porque yo puedo tener este mismo bloque y ejercer una fuerza, solo lo voy a dibujar para explicar ese caso, nada más. Un bloque de masa 2 va a tener una fuerza, o se va a ejercer una fuerza así. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, a Rug López,
esa fuerza tiene componentes en Y. Ruth López, por favor, conteste. Buenas tardes, Master. ¿Esta fuerza tiene componente en Y? Pregunto. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Dónde está el ángulo? ¿Cuánto es el ángulo? ¿Cuánto es el ángulo teta? Usted antes especificó que todo movimiento o toda operación tiene fuerzas en Y y en X. Correcto, pero siempre y cuando ¿qué cosa tenga? Tengan un ángulo. Correcto, entonces ahora yo le hago la pregunta. Tengo yo un bloque M2 cualquiera, y ejerzo una fuerza de esta manera. ¿Esa fuerza tiene un componente en Y? ¿Sí o no? Sí, ¿Cuánto es el ángulo teta? ¿Cuál es la inclinación del ángulo teta ahí? No la sabemos. No tiene. No Sí, tiene. cero. Correcto, no tiene. No ¿Qué tiene pasa porque con- no la sabemos. Solo tiene en No el eje de tiene las porque X. no le sabemos. No tiene. Si yo imaginariamente coloco el plano cartesiano aquí, en el C, aquí, donde inicia la fuerza, donde está yo aquí coloco mi plano cartesiano. ¿Cuál es el ángulo? ¿Tiene algún ángulo? Le pregunto a la misma señorita López. ¿Tiene algún ángulo de inclinación? Vamos, están viéndolo en pantalla. ¿Qué dice Génesis Grijalva? No tiene ángulo porque va en línea recta. Correcto, esa es la respuesta. No tiene ángulo. El teta para este caso es 0. Teta es 0. El número 0. No hay inclinación. Entonces, esta fuerza directamente yo la asumo como fuerza en X. Y fuerza en Y es 0. Para este caso, la fuerza Y es 0, no existe. Entonces, hago mi siguiente pregunta a Moisés Enríquez. Entonces, la fuerza en X, ¿a qué es igual directamente? A ver, por favor, señor Enríquez. El señor Enrique está durmiendo o ha dejado botar la computadora. Mirka León. Mirka León, ¿qué fuerza debe de vencer la FX para que el bloque pueda moverse? Mirka León. Mirka León, por favor. Alejandro Loor, que hace años que no escucho las mosquitas. Master. A ver, le escucho. A ver, la fuerza en X para que el bloque pueda moverse tiene que tener la fuerza en K, pues. No, debe de vencer. Para que para que Debe la de pueda. vencer, correcto. ¿Y esta fuerza acá qué era? ¿La fuerza de qué? ¿Cómo se llamaba ella? ¿Cómo se llama esta fuerza acá? La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, correcto. Ahora estamos un poco mejor. Ya, entonces, mucho ojo con los problemas cuando les toca resolver y ver este tipo de casos. Siempre tienen ustedes que dibujar el plano cartesiano y ver
y ver si es que hay o no hay un ángulo de inclinación de la fuerza con respecto al eje de las X. Caso contrario, esa fuerza puede descansar solo en Y o solo en X, y el ángulo es cero. Es cero. Vamos con la energía cinética. Hemos hecho una pequeña aclaración. La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad. La velocidad que hemos visto desde física 1. ¿A qué es igual la velocidad, Darín Serazo? Darín Serazo, ¿a qué es igual velocidad? Oigan, yo no sé por qué no, si se conectan tienen que estar atentos. Máster, puedo responder. Máster, a distancia sobre el tiempo. Correcto. Acuérdense que es delta X. Delta X, espacio sobre tiempo. Esas cosas básicas ustedes tienen que tenerlas presentes porque se van enlazando. Conforme la física va avanzando en sus temáticas, va tomando desde los orígenes todo y lo va estructurando hasta llegar a las nuevas fórmulas. Bien, entonces nuevamente las unidades de energía cinética son julios, que está dado en el sistema MKS por kilogramos y por metro sobre segundo cuadrado. Y los ergios, que están dados en gramos y en centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Qué más tenemos que comprender? ¿O qué más tenemos que revisar de esto? Vamos viendo ya algo un poco más complicado. Ahora este bloquecito lo vamos a subir sobre una rampa. Copie, por favor. Un bloque asciende por un plano inclinado. Un bloque asciende por un plano inclinado, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Por la acción de las tres fuerzas representadas en la figura, la fuerza F1 es horizontal y de 20 kilopascales. Otra vez. ¿Podría repetir otra vez el ejercicio? Un bloque asciende por un plano inclinado y ese plano inclinado forma 30 grados con la horizontal. Es decir, está sucediendo esto. Este es mi plano inclinado. Y mi rampa tiene 30 grados centígrados. 30 grados centígrados. Y entonces tengo mi bloque que experimenta tres fuerzas. Aquí hay una F1, aquí está la F2
y tengo la F3. Y me dice que la F1 es horizontal. La F1 es horizontal. Y de 20 kp de módulo. F2 es normal al plano. ¿Qué significa cuando le hable el libro de que una fuerza es normal al plano? Significa que es perpendicular. Nuevamente les recuerdo que un bloque cualquiera o un cuerpo cualquiera que está sobre una superficie experimenta una fuerza que lo trae hacia la tierra, que es el peso. Y como reacción a este peso, yo tengo una normal. Todo cuerpo experimenta eso, por la acción de la gravedad. Pero ahora el problema nos está simplemente diciendo que la F2 es normal al plano. Por lo tanto, ella es perpendicular. La F2. Y me dice que la F2 es de 10 kp. Esto es de 10 kp, 10 kilopondios, y la fuerza 1 es de 20 kilopondios. La F3 es paralela al plano. Es paralela al plano. Y la F3 dice que le corresponde o es de 15 kilopondios. Voy a rayar mi bloque M para que usted vea la diferencia. Listo. Este es mi plano. O esta es mi rampa por la cual está trepándose ese bloque. Entonces le pregunto el problema. Sabiendo que el punto de aplicación de cada una de las fuerzas se desplaza 3 metros, es decir, el bloque se va a desplazar 3 metros, calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Quiere calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Entonces, empecemos por la F1. La F1 es inclinada, pero no está sobre un eje en particular. Si yo tuviese aquí el plano cartesiano, que es el que estoy haciéndolo con puntos verdes, ¿sí logran ver el punteado de verde? No, yo no. Yo sí, máster. A ver, voy a hacerlo líneas mejor, para que todos puedan verlo. Las fuerzas están hechas de color negro. Estas son las fuerzas dadas por el problema. Pero yo requiero trasladarlas al plano cartesiano. Entonces, al momento de trasladarlas al plano cartesiano, aquí, en este punto, voy yo a pasarle imaginariamente el plano cartesiano de color verde. Y ahora sí logra verlo, don Braulio. Confirme. Sí, sí. Ya, entonces aquí tengo la X y tengo las Y. Entonces, este ángulo, por correspondencia, este ángulo de aquí, del plano, es igual a este ángulo, por correspondencia. Por correspondencia, esto es igual a esta abertura. Entonces, mi F1, voy a sacarlo por acá.
componente en X, F1X, y ese Fx1 es igual a la fuerza por el coseno de 30 grados. F1 de X es igual a F1 por el coseno de 30 grados. Entonces la fuerza ya tenemos, que son 20 kp. Vamos a dejarlo con kp. Con su calculadora, el coseno de 30, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, señores, el coseno de 30? A ver, por favor. 0.8. 0.8. 0.8. 0.8. Se toma un solo decimal. 2 a 2, creo que es 86. Sí. Ya. Entonces, F1X es igual a 20 por 0,86. ¿A cuánto es igual? Calculadora, señores, por favor, no pueden medir. 17.2. 17.2 kp. Pero esto no es lo que me pide el problema. El problema me pide que calcule el trabajo de cada una de estas fuerzas. Entonces, ingeniera, disculpe, a ver, el 20 lo multiplico por 0.86. así es. Sale 25.8, pues. Si 20 lo multiplico por 0.86, ay no, disculpen, sí, 17.2. A mí me sale 17,2. Sí, disculpen. ¿Qué cosas? Es el internet, está fallando. No, eso no es falla, 17.2. Ya, entonces, eso no me pide el problema me pide el trabajo. Entonces, el trabajo está calculado. También hay otra manera de definirlo. El trabajo era la fuerza, ¿verdad? Por el coseno, ¿se recuerda la fórmula? Por coseno de 30 y por distancia, por S. Entonces, ya tengo yo el valor de la fuerza de coseno de 30, que en este caso es fuerza 1 en X. Entonces, el 17,2, ahora simplemente lo multiplico kp por 3 metros, porque eso es lo que se ha desplazado el bloque, o se ha movido. Entonces, mi trabajo es igual a 17,2 por 3. ¿Cuánto da eso igual? 6, 21, 51,6. 51.6. ¿Y qué unidades son? Si estamos hablando de kp, kilopondímetros. kpm. Ese es el trabajo para la F1. Para la F1. Alguien va a preguntar, ¿y por qué usted no usa la FY? Entonces, volvemos al diagrama de fuerzas o volvemos a analizar el movimiento del bloque. Si el bloque se está moviendo hacia arriba, pregunto, ¿la componente de F1 en Y ejerce algún tipo de trabajo para que se mueva o cambie de posición? ¿Sí o no? ¿Qué me puede decir David Mackenzie? David Mackenzie, por favor, repórtese. A ver, señor Navas. Señor Navas también era pila. Señor Navas. Dígame. Ya.
la fuerza o el componente de la fuerza 1 en Y tiene que ver con el trabajo para que el bloque cambie de movimiento, ¿sí o no? ¿Y por qué? Misa, me parece, yo digo que no. No, ¿por qué? Eso quiero que me digas, ¿por qué? ¿El por qué? Sería porque ¿Qué hace la eh, fuerza en Y? El componente de la fuerza 1 en Y. ¿Hacia dónde lo tiene a mover? hacia abajo. Hacia abajo. Sí, Más no sirve para que él siga trepando la rampa. ¿Sí está claro eso? sí. Entonces, ¿cuál componente de la fuerza en 1 me sirve para que el bloque trepe por la rampa? La fuerza en X. La fuerza en X, correcto. La fuerza en X. La fuerza en X. Por eso es que esto en la fórmula es directamente la fuerza 1 en X. Porque la fuerza 1 en X es la única que me sirve para que pueda existir un cambio de posición en ese bloque y yo pueda treparlo en el bloque la distancia que quiera. Master, ¿Quién habla? Lord, Ya, a ver, le escucho. que en pocas palabras la fuerza en X, en el eje de la X sirve como base, porque si fuera en Y fuera de caída. Exacto, la fuerza en Y es para las caídas, así es. Es como para las fuerzas en X son para superficies planas, más nada. No, no solo para las planas. Usted tiene que analizar el movimiento de lo que quiere del objeto. Tiene que analizar esto no es plano. El problema me está dando una rampa. Pero finalmente la fuerza en X, que es inclinada, sí, tiene componente en Y y tiene componente en X. Pero de las dos componentes, ¿cuál de ellas me sirve para hacer el trabajo y poder mover el bloque? ¿Me sirve la FY? No. No, me sirve la FX, esta. Porque con esta fuerza yo puedo el bloque treparlo. Veamos en el caso de la fuerza 2, que es la otra pregunta. Que calculemos el trabajo de la fuerza en 2. Pregunto, ¿existe trabajo en la fuerza 2? ¿Qué me puede decir Aranza? Aranza, repórtese. Aranza, repórtese. Ha dejado abandonado ese internet. No, Miss, está poniendo en el chat que no tiene audio. Que no tiene No tiene cómo responder. No, pero lo puso aquí en el chat de Zoom. Que le pregunte otra vez, dice. Ya. Entonces que ponga el chat. Yo ya voy a ver el chat. A ver qué tan cierto es. Que se reporte Aranza. Ya. Aranza. La fuerza en 2, la fuerza 2, ¿ejerce algún trabajo para movilizar el bloque? ¿Sí o no? Esta F2. Esta F2 que es normal al plano. Le puso que no. No, correcto. Entonces, como ella es normal al plano, no ejerce ningún trabajo. El trabajo de esta fuerza 2 es 0. Trabajo de fuerza 2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque con esa fuerza el bloque no puede recorrer ninguna distancia. Si yo esta fuerza
es la única que la tengo considerada para el bloque. El bloque no pudiera subir por la rampa. Imposible que suba por la rampa. No le ayuda o no le colabora en nada. Por lo tanto, si no le colabora en nada, el trabajo es cero. Es nulo. Veamos la fuerza 3. Esta sí ejerce un trabajo. ¿Por qué? Porque con la fuerza 3 yo sí puedo movilizar mi bloque. Entonces, nuevamente, voy a mi fórmula de trabajo. Pero aquí hay algo bien interesante. Y La por resistencia. eso, no le está especificando resistencia. Si el problema no le dice que hay un mu de rozamiento, usted no tiene por qué complicarse la vida inventándose el mu o buscando el mu. El mu solo lo busca cuando el problema le diga que tiene rozamiento. Si el problema no le dice nada, usted asume que el rozamiento es 0. Pero vamos a calcular el trabajo de la fuerza en 3. Vamos a ver el trabajo en la fuerza 3. ¿Y qué me dice mi fórmula de trabajo? Trabajo de la fuerza en 3 es igual ¿a qué? A la fuerza por el coseno de teta y por distancia S. Entonces trabajo, aquí le voy a poner F1X para que esté claro. F1. Entonces, este es igual al trabajo de la F3 por la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? 15 kilovoltios. Y aquí viene lo interesante. Ojo, mi fuerza 3, ¿sobre qué está descansando? Sobre la fuerza 1. No, disculpe, aquí tengo sobre mi eje de las X. Correcto. Ah, Por lo tanto, ¿cuántos grados tiene de abertura o de ángulo? 30. Cuidado, si está sobre la fuerza X, ¿cuánto? 0. 0, perfecto. Entonces esto es coseno de 0 grados. Por S. ¿Cuál es la S? La distancia que he recorrido, 3 metros. Coseno de 0, ¿cuánto es? Calculadora, coseno de 0. 1. 1. Entonces 15 KP por 1 y por 3. Entonces el trabajo de la fuerza 45. es igual 45. 45. Cuidado, don Braulio está mal con los cálculos. 45 estoy diciendo. KPM. Le escuché 55, disculpe. No. Ya, entonces, kilopondímetros. Ese es el trabajo de la fuerza en 3. ¿Dónde está el secreto, señores, de estos problemas? Que ustedes desarrollen bien el análisis vectorial de los componentes que en verdad generan trabajo. Muchas veces los problemas dan varios datos, pero no todos los datos sirven, porque usted lo que tiene que tener en claro es el concepto principal. Un trabajo o el trabajo es esa capacidad que se ejerce sobre un cuerpo cualquiera con la finalidad de que cambie de posición o recorra alguna distancia. Entonces, bajo esa circunstancia, es que en física se contempla que en la fórmula el trabajo sea igual a la fuerza por el coseno del ángulo teta
por un coseno de ángulo teta por la distancia que recorre el cuerpo. Las fuerzas en Y no ejercen trabajos con respecto al plano horizontal. Hay problemas en los cuales los cuerpos caen o son bajados con poleas, como en la clase anterior. Entonces, ahí sí yo puedo emplear el componente de la fuerza en Y, porque en ese caso particular el recorrido o el cambio de posición tiene que ver con la altura y tiene que ver con el eje en Y. Por favor, preguntas. Preguntas. Máster, en la fórmula de energía potencial, ¿la H qué significa? Altura. Altura. Sí. Preguntas, señores. A ver, aquí va uno regalado. Calcular la energía cinética de un cuerpo de 5 kiloponios de peso que se mueve a una velocidad de 3 metros sobre segundo. ¿Podría repetir un poquito más despacio? Calcular la energía cinética de un cuerpo de 5 kiloponios de peso que se mueve a una velocidad de 3 metros sobre segundo. Voy a borrar. Una velocidad. A una velocidad de 3 metros sobre segundo. Entonces, yo tengo un cuerpo que tiene una masa de 5 kiloponios. Pero ojo, el problema le está bien claro diciendo que ese es el peso. Ese es el peso. Entonces, esto es el peso. Y que se mueve a una velocidad de 3 metros sobre segundo. ¿Qué dice mi fórmula de energía cinética? Energía cinética es igual a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Mucho ojo y muy importante, la masa. Y acá me está dando el peso. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que el peso es igual a la masa por gravedad. Y debo primero encontrar la masa. Masa es igual a peso dividido para gravedad. 5 kiloponios dividido ¿para cuánto? Para 9,8. 9.8. 9.8. Pero ¿en qué cosas va a quedar esto? Va a quedar una masa según el sistema CGS en UTM. Entonces, 5 dividido para 9,8, ¿cuánto da igual? 0.51. 0.51 UTM. Ahora sí, con esta masa calculada, voy a la fórmula de la energía cinética. Máster, ¿qué es UTM? Son unidades de toneladas métricas, UTM. Este UTM es parte de del sistema CGS, centímetros gramos segundos.
Bien, entonces, un medio por 0,51 y la velocidad que está en 3 metros sobre segundo cuadrado. 3 al cuadrado. Ese es igual a ¿cuánto? 9 por 0,51 dividido para 2. ¿A cuánto da? 9, A ver, 9 por 0,51. 4.59. 4.59. ¿Y eso dividido para 2? 2.295. 2.29. No se redondea, ¿no? No, puede dejarlo también. Pero estos son kilopodios metros. KPM. ¿Por qué son KPM? Porque estamos hablando de que hemos partido de una masa de qué? Perdón, un peso de kilopondio. Y ese peso, del peso de kilopondio, yo he obtenido la masa en UTM. Entonces, la unidad que le corresponde a la energía son los kilopondímetros. Ya, hágalo para la siguiente clase. Un cuerpo de 5 kp, de peso, cae libremente desde una altura de 3 metros. Un cuerpo de 5 kp de peso cae libremente desde una altura de 3 metros, perdón. Punto seguido. Calcular la energía cinética del cuerpo en el momento en que llega al suelo. Calcular la energía cinética del cuerpo en el momento en que llega al suelo. Y demostrar que es igual a la energía potencial del mismo. Y demostrar que es igual a la energía potencial del mismo antes de caer. Demostrar. Y demostrar que es igual a la energía potencial del mismo antes de caer. Acuérdense de una fórmula que tienen que haberla visto. Y es una fórmula de lanzamiento horizontal para el cálculo de la velocidad. Solamente les voy a dejar planteado, ustedes tienen que hacerlo, tienen que hacerle un esfuerzo a eso. Voy a borrar esto. Consideren ustedes la fórmula de cálculo de la velocidad de lanzamiento horizontal. Velocidad al cuadrado es igual a 2GH. Esa fórmula considerarla para este problema. Y considerar también que esos 5 son 5 kilopondios, 5 kp. Esa es la masa. Habría que convertirlo. No, en ese caso se asume que la masa son 5 kilopondios o 5 kilogramos. Listo, hasta ahí llegamos. Hoy van a quedar subidos o se van a empezar a subir problemas de trabajo.
rapidísimo, ya mismo nos cierran la clase. Bien,